Muy bien, ¿se ve bien? ¿Me escuchan bien? ¿Todo? ¿Todo bien? Todo bien. Genial. Bueno, y ahora sí vamos a empezar con la parte de tratamientos, ¿sí? Que esto es lo que más les interesa a ustedes. Eh, en este caso, los tratamientos oncológicos se van a utilizar cirugías, radiación, medicamentos, terapias para curar el cáncer, hacerlo que se vuelva más chiquito o detener la progresión del mismo. Existen muchos tratamientos oncológicos, pero siempre tiene que ver con las particularidades de ese cáncer y también el poder recibir un tratamiento o una combinación de ellos. Em, Dentro de los cuales tenemos tratamientos sistémicos como la quimioterapia, la hormonoterapia, terapias dirigidas, y después tenemos los tratamientos localizados que hablamos de radioterapias paliativas y cirugía. Dentro de lo que son las radioterapias se utilizan partículas u ondas de alta energía tales como las rayos X, rayos gamma, rayos de electrones o de protones para eliminar o dañar las células cancerosas. Si hablamos de las cirugías, que también están dentro de las que son terapias localizadas, se usan con mayor frecuencia para el tratamiento de cáncer, que están localizados o limitados en una área. Y por último, la quimioterapia, que consiste en el uso de medicamentos para tratar el cáncer. Vamos a empezar a hablar de lo que es la cirugía. La cirugía se utiliza para lo que es el, estoy admitiendo, en lo que es para diagnosticar, ¿sí? Ya sea el diagnóstico histológico mediante la toma de una biopsia. Eh, También se utiliza de forma radical o curativa para la extirpación total o definitiva de un tumor primario localizado, en forma paliativa, con el único objetivo es evitar complicaciones y mejorar la calidad de vida del paciente. Para las metástasis, ¿sí? Se hacen en pacientes seleccionados que pueden aumentar la supervivencia y ayudar al control de los síntomas y a mejorar la respuesta a tratamientos. Y por último, cirugías citorreductoras con el objetivo de reducir el volumen de ese tumor para conseguir mayor respuesta a los tratamientos complementarios. Después tenemos la radioterapia. La radioterapia también es un tratamiento localizado, se utiliza radiación ionizante, lo cual hace que se destruyan las células cancerosas y reducir el tamaño del tumor. Lo que hace ese rayo es dañar el material genético, haciendo imposible que crezca y se sigan dividiendo las células. Alivian los síntomas. La radiación daña a las células cancerosas como también a las normales que están alrededor, que luego estas células normales se pueden recuperar de la radiación y funcionan adecuadamente. Y acá los médicos planifican el tratamiento para limitar lo más posible el daño del tejido sano. Hay distintos tipos de radioterapias. Tenemos la radioterapia de intensidad modulada, en el cual se emiten mayores niveles de radiación en el tumor y cantidades menores en áreas sanas que hacen contacto con él. Tenemos la radioterapia de tercera dimensión o conformal, en el cual a través de imágenes de resonancia magnética y tomografía se crea una representación del tumor en 3D para dosificar la radiación siguiendo con altas precisiones su contorno. Y por último, lo que es la radioterapia convencional, que emite radiaciones en 2 dimensiones de largo y ancho con una misma intensidad y una variedad de ángulos limitados. Entonces, dentro de estos tipos de radioterapias, que sabemos que es una terapia que utiliza rayos de alta energía para destruir las células malignas, existen 3 tipos también. Las radiaciones externas, que provienen de una máquina fuera del cuerpo y se usan en estos casos en pacientes que van al hospital para el tratamiento, generalmente 5 días a la semana durante varias semanas. Tenemos radiación interna o por implante. En este caso, la radiación proviene de material radioactivo colocado en semillas, agujas o tubos delgados de plástico que se insertan en el tejido. Los implantes
permanecen en el sitio por varios días sin la necesidad de ir al hospital. Y por último tenemos la radiación sistémica, que proviene de un líquido o cápsula con material radioactivo que viaja por el cuerpo y el paciente puede tomarlo por vía oral o cutánea. Actualmente muy pocos cánceres se tratan de esta manera. Y aparte también tiene que ver mucho a la hora de, si el paciente después fallece, tienen que avisar los familiares. En el caso de hacer una cremación no se puede hacer, ¿sí? Bien, acá vemos lo que es la convencional, en el cual tenemos, se ubica dónde está el tumor y se proyecta el cono de rayos en esa zona. Esta imagen no es de pulmón, de cáncer de pulmón, ¿sí? Acá vemos perfectamente cómo van incidiendo los rayos, ¿sí? Para concentrarse en el punto donde se necesita. Bien, entonces, existen 4 tipos de tratamientos con radioterapia. La primera va a ser la radical o intervención curativa, en el cual al localizar ese tumor, ¿sí? En estadios iniciales, permite la posibilidad de curación con preservación de órganos y funciones. Tenemos también el tratamiento de forma adyuvante tras una cirugía curativa para erradicar restos tumorales, disminuye el riesgo de recaídas a incrementar la supervivencia global, ¿sí? De esta forma se evitan cirugías mutilantes. Después tenemos lo que es neoadyuvante, previo al tratamiento quirúrgico definitivo para mejorar la radicación quirúrgica y las cirugías conservadoras como preservación del órgano. Y generalmente se combina la radioterapia con quimio. Y por último, tenemos la terapia paliativa para lo que es desaparición o mejoría de los síntomas provocados por las complicaciones locales de esa enfermedad. Bien, vamos a pasar ahora a lo que es hormonoterapia. Ya estos tratamientos van a ser sistémicos, o sea que van a ir por todo el organismo. La hormonoterapia, en realidad, primero hay que tener en cuenta que los ovarios secretan hormonas, ¿sí? Estrógenos y progesterona, los testículos secretan testosterona, son las hormonas, digamos, sexuales de cada uno. Y las hormonas ayudan de cierta forma en algunos tipos de cánceres a que crezcan, ¿sí? Ciertos cánceres. Por eso se utiliza mucho para lo que es el cáncer de mama y el cáncer de próstata. Por lo tanto, la hormonoterapia, como dijimos, es un tratamiento sistémico, es un tratamiento paliativo eficaz en cánceres hormonodependientes, como los tumores de mama y próstata. Estos tratamientos consisten en la toma de medicamentos que interfieren con la actividad hormonal o detienen la producción de estas. ¿Y qué es lo que hacen? Matan a las células cancerosas, enlentecen o detienen el crecimiento. Y vamos a explicarlo un poquito mejor. Cuando nosotros hablamos de que nuestro cuerpo normalmente, hombre-mujer, secretan las hormonas, estrógeno, progesterona o testosterona, muchas veces se detecta un cáncer en mama, como estamos viendo acá, y en este caso se toma una muestra, se hace una biopsia, primero para corroborar si son células de mama o no, pero también si tienen receptores hormonales. ¿Qué significa eso? Las hormonas viajan más allá de que estrógeno y progesterona entran en el ciclo sexual femenino y todo como sabemos, también viajan a través de la sangre porque se necesitan en otros sistemas. Muchas veces hay tumores que tienen receptores para hormona. Al tener receptores, la hormona se pega y hace que el cáncer crezca. Es como un fertilizante. Lo mismo pasa en el cáncer de próstata. Sí, hay tumores de cáncer de próstata que tienen receptores para la testosterona, se pega la testosterona y el cáncer crece. Por lo tanto, la hormonoterapia son medicamentos que se utilizan solamente para cánceres de mama de receptores de hormonas positivos, ¿sí? O cáncer de próstata de receptores de hormonas positivos. Los receptores de hormonas son como oídos de las células mamarias que escuchan la señal de las hormonas. Y estas señales encienden el crecimiento de las células
que tienen el receptor. Ahora, ¿qué es lo que hace la hormona de terapia? Digamos, es interferir en ese receptor, ¿sí? Entonces, la hormona sigue estando, pasa por el lugar, pero no se pega al receptor, ¿sí? Entonces, las hormonas se utilizan para reducir el riesgo de recurrencia en cánceres de hormonas de receptores de hormonas positivos en estadios tempranos después de una cirugía o para tratar el cáncer de mama de receptores de hormonas positivos en estadios avanzados o metastásicos. Se puede utilizar en mujeres premenopáusicas y posmenopáusicas y en hombres. ¿Cómo funciona entonces? Se va a realizar una prueba de receptores hormonales. De esta forma se ayuda a predecir si esas células cancerosas son sensibles a las hormonas, estrógeno, progesterona o testosterona. Y el tipo de terapia hormonal siempre va a depender de qué tipo de tumores hay, tamaño del tumor, la edad del paciente y la presencia sí o sí de receptores hormonales en el tumor que sean positivos, ¿sí? Por lo tanto, si se puede indicar terapias antes o después a los tratamientos principales. Si en el caso de que la terapia hormonal se administre antes del tratamiento principal, se considera una terapia neoadyuvante y se utiliza para disminuir las células cancerosas y contribuye a la eficacia de las terapias primarias. Pero también tenemos que si la terapia hormonal se administra después del tratamiento inicial, hablamos de una terapia adyuvante y se administra para mejorar las probabilidades de una cura. Dentro de los medicamentos indicados para la hormonoterapia tenemos tres grupos, tres grandes grupos. Los inhibidores de la aromatasa, los moduladores selectivos de los receptores de estrógenos y los antagonistas de los receptores de estrógenos. En este caso, tanto los moduladores selectivos de receptores de estrógenos y antagonistas, digamos que entre todos los grupos, este es el que más se utiliza y uno de los medicamentos que tenemos es tamoxífeno, raloxífeno, toremífeno. El más utilizado es el tamoxífeno. Hablamos un poquito de este, ¿sí? Es el más prescripto, en este caso se utiliza para adultos, ¿sí? Incluyendo pacientes geriátricas, las dosis varían de entre 20 a 40 miligramos, administrando de 10 a 20 dos veces al día o 20 en una sola vez. Se recomienda administrar el tratamiento durante al menos 5 años consecutivos. La duración óptima de la terapia con tamoxifeno sigue estando por determinar. El método de administración es por vía oral. Después de la administración se absorbe rápidamente, alcanzando concentraciones entre 4 o 7 horas y las excreciones a nivel de las heces, con una vida media de eliminación de 7 días para el fármaco y 14 días para los metabolitos principales circundantes. ¿Cómo es su mecanismo de acción del tamoxífeno, su farmacodinamia? En estos casos es un fármaco no esteroideo. Básicamente lo que es un antagonista estrogénico y tiene efectos farmacológicos similares a los agonistas de los estrógenos en diferentes tejidos. En pacientes con cáncer de mama, a nivel tumoral, actúa como un antiestrógeno, previniendo la unión entre el estrógeno y el receptor estrogénico. Mujeres con tumores de mama, receptores estrógenos positivos o desconocidos, la terapia adyuvante de tamoxífeno demostró reducir significativamente la recurrencia de la enfermedad y mejorar la supervivencia de 10 años, alcanzando un efecto significativamente mayor con el tratamiento a 5 años que con un tratamiento de 1 o 2 años. Estos beneficios parecen ser ampliamente independientes de la edad, el estado menopáusico, la dosis del tamoxífeno y la quimioterapia adicional. En la situación clínica se reconoce que el tamoxífeno produce reducciones también en un orden de entre el 10 y el 20% en niveles de colesterol sanguíneo total, de las lipoproteínas de baja densidad, ¿sí? El LDL, en mujeres postmenopáusicas. ¿Sí? También a veces el tamoxífeno en menor dosis se utiliza para tratamientos en cuanto a lo que es la menopausia. ¿Sí? Bien. ¿Hasta acá alguna pregunta, alguna consulta? ¿No? ¿Vamos bien? ¿Se entiende cómo se usan? Sí, 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 todo perfecto. Sí, sí, perfecto. Bien. Una preguntita nomás.
Sí, también se vio un efecto adverso del tamoxifeno digamos, en la incidencia de cáncer de útero, ¿puede ser? sí, todo lo que es tamoxífeno y todo lo que vamos a ver y ahora en más, tenemos muchos efectos adversos. En este caso, también el tamoxífeno en lo que es útero, ¿sí? Y ovario también, ¿sí? Hay efectos adversos. Pueden provocar cáncer de ovario, cáncer de útero. Sí, también. Porque no deja de ser una terapia hormonal, ¿sí? Todas las terapias hormonales, por eso muchas veces cuando las mujeres menopáusicas tienen todo lo que son los focones y todo eso, a veces se le da una terapia hormonal para bajar todos esos efectos. Bueno, no es recomendable por todos los efectos adversos en ovario, en útero, bueno, en este caso, ¿sí? También es el mismo medicamento que se puede usar en eso o para lo que es hormonoterapia para reducir el cáncer, ¿sí? Bien, pasamos a lo que Profe, es, sí, otra pregunta, sí. sí, y o sea, el remedio, el medicamento este, perdón, ¿afecta también a las células sanas o es dirigida, va únicamente a las células enfermas? A ver, lo que va a afectar va a ser justamente a las células de cáncer, ¿sí? O sea, son puntualmente que tengan receptores de hormonas positivas. No tiene que ver con las otras células, porque esto no es quimio, esto es hormonoterapia, Y todos los medicamentos son dirigidos entonces así. como dirigidos. O sea, va directamente a la célula enferma. ¿Me explico? Va, La quimio y la radio afectan también al resto del organismo. ¿Bien? a ver, Ay, la, ahora vamos a ver quimio. La quimio afecta a perdón. todas las células del cuerpo. Sí. Los rayos van a afectar puntualmente porque se envía rayo al punto y también a las células que están circundantes porque están ahí, ¿sí? Están Tal pegaditas. cual. En el caso de la hormonoterapia, cualquiera de estos, mayor o menor medida, digamos, afecta y van a ir a las células que tengan, a las células cancerígenas o hormonoreceptoras positivas. O sea que va Ok, puntualmente a esa lo célula que entendí. tiene el receptor para, digamos, que no se pegue. En realidad, no es que afecta, o sea, tapa el receptor. La hormonoterapia lo que hace es ese receptor que está ahí, es como una manito, vos imagínate. La hormona pasa porque va por el torrente sanguíneo, se pega a la célula cancerosa y hace que el tumor crezca. Estas Ok, terapias lo que hacen es bloquear el receptor. Entonces, la hormona pasa por el lugar y no se pega y no hace que siga creciendo ese tumor. Por eso también no se utiliza la hormonoterapia como una terapia única. Siempre se va a combinar con rayos o con quimio, generalmente con quimio, ¿sí? No, no alcanza solamente la hormonoterapia. ¿Se entiende entiendo. eso? Sí, ¿Sí? ¿Ahí sí, se entendió? Bien. La quimio, lo que vamos a ver ahora, sí, afecta a todas las células, tanto las malas como las buenas. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entendió? Bien. ¿Alguna otra consulta? ¿Algo que quedó ahí medio medio? ¿No? Bueno, pasamos a quimio. ¿Sí? En este caso, la quimioterapia es un tratamiento sistémico, o sea que va a ir por todo el cuerpo porque generalmente se inyecta o va por el torrente sanguíneo, se utilizan medicamentos que intervienen y destruyen las células cancerosas, pero también las células normales de nuestro cuerpo. Actúan a nivel del núcleo durante el proceso de síntesis y duplicación del ADN. Estas células cancerosas sabemos que crecen y se dividen rápidamente y el tratamiento con quimio tiene la intención de parar o retrasar el crecimiento de dichas células, pero no es un tratamiento selectivo, por lo tanto, para y retrasa el crecimiento de todas las células de nuestro cuerpo. A su vez, los factores que influyen en la selección del grupo de medicamentos tiene que ver con la condición del paciente, el tipo de células de cáncer, la velocidad de absorción del medicamento,
dónde está localizado el tumor, si está o no y si puede pasar, por ejemplo, en el caso de los tumores cerebrales, si atraviesa la medicación la barrera hematoencefálica o no, la carga tumoral que haya y la resistencia del tumor a la quimio. Todos estos factores se tienen en cuenta a la hora de elegir el mejor medicamento. Las quimioterapias generalmente son combinadas, ¿sí? Se administran para identificar la capacidad, intensificar la capacidad de destruir las células cancerosas con un rango de toxicidad tolerado por el paciente. Y las formas de administrar la quimioterapia son varias, ¿sí? Nosotros generalmente vemos que se inyectan, pero tenemos los que son por vía oral, en forma de comprimido, de cápsulas, en forma líquidas. También tenemos la forma intravenosa, ¿sí? La más común, se inyecta en una vena a través de una vía o de un catéter central. Intratecal, en el cual se inyecta el medicamento en el canal espinal y va a través del líquido cefalorraquídeo o de su canal espinal. Tenemos también las que son intraarterial, se inyecta en una arteria para tratar una sola área. Por ejemplo, se inyecta en la arteria hepática, el mayor volumen va a ir al hígado, pero después se distribuye por la sangre, ¿sí? Por eso sigue siendo sistémica. Este método limita el efecto del medicamento a otras partes del cuerpo, va a llevar menor cantidad. Después tenemos en forma intracavitatoria, a través de un catéter a la cavidad abdominal o la cavidad torácica, en el caso de cáncer de peritoneo o de mediastino, cáncer de mediastino. Tenemos también lo que es intramuscular, que se inyecta en un músculo a través de una aguja. Intralesional, se inyecta a través de una aguja directamente en un tumor en la piel, debajo de la piel o en un órgano interno. Y por último, los tópicos que se aplican el medicamento directamente en el área cancerosa, como los melanomas, ¿sí? Bien, dependiendo del tipo de tumor y la extensión de la enfermedad, la quimio se va a administrar con distintos objetivos. Radical o intención curativa, algunos tumores son curables incluso en estadios avanzados de la enfermedad. En estos casos se utilizan esquemas agresivos de poliquimioterapias asumiendo la toxicidad moderadas a severas. Y en algunos casos va a ser necesario completar el tratamiento con radioterapia o cirugías. Los tumores quimiosensibles en los que vamos a poder utilizar quimioterapia con intención curativa, podemos hablar de cariocarcinomas, leucemias agudas, linfomas, tumores de células germinales, neuroblastomas o rhabdomiosarcomas, que son un tipo de cáncer de tejido muscular. También tenemos que la quimioterapia se usa con intención adyuvante, consiste en la administración de un tratamiento sistémico después que el tumor primario se ha controlado con otro tratamiento, ya sea cirugía o radioterapia, o con intención neoadyuvante, consiste en la administración de quimioterapia como tratamiento inicial en pacientes con enfermedades limitadas, pero con dificultad de control total con cirugías. De esta forma se combina con radioterapia, por ejemplo, en el cáncer de recto. Y ahora vamos a ver un poco lo que es los ciclos de la quimio, ¿sí? Por ejemplo, se aplica el día 1, el día 0 la quimio, tenemos el tumor, el tamaño del tumor. A los días ese tumor se va a ir reduciendo, reduciendo y vuelve a crecer un poquito y ya estamos casi a la altura del segundo ciclo. Y así sucesivamente hasta que el cáncer desaparece. Todo esto, ¿cómo lo vamos viendo? No lo vemos así, generalmente no se ve a simple vista. Lo que se utilizan son los marcadores tumorales para ver si esto está pasando, ¿sí? ¿Por qué? Porque si vemos que el marcador tumoral va bajando y aumenta un poquito, ¿sí? Estamos bien. Y así sucesivamente. Si vemos que el marcador tumoral no baja y ya estamos, ¿sí? En un ciclo 3, 4, y significa que ese tratamiento no está haciendo efecto, ¿sí? Entonces, ¿por cuánto tiempo se administra la quimio? La duración depende también de muchos factores.
el tipo de cáncer, la extensión, el tipo de fármacos administrados, la toxicidad ya prevista de ese fármaco y el tiempo necesario para recuperarse de esas toxicidades. Por eso el tiempo, ¿sí? A partir de acá hay 3 aspectos relacionados con eso: la duración del ciclo, la frecuencia del ciclo y el número de ciclos. Nosotros ahí lo vimos muy puntual, ¿sí? De tal día a tal día, bueno, se hace un ciclo, pero no es tan así. Durante el ciclo, el tratamiento de la quimio puede consistir en un fármaco o la combinación de varios. Los fármacos pueden administrarse todos el mismo día o en varios días consecutivos de manera continua al paciente ambulatorio u hospitalizado, y el tratamiento podría tardar minutos, horas, días, dependiendo del protocolo. En segundo lugar, la frecuencia del ciclo. Generalmente, lo más común es que sea cada 21 días, pero puede variar. Puede ser semanal, quincenal o mensual. Y un ciclo se define en intervalos de un mes, ¿sí? Si estamos hablando de 2 sesiones de quimioterapia quincenal, pueden clasificarse como un ciclo, ¿sí? Y en cuanto a ciclos, la mayoría de los casos, el número de ciclos o la duración de la quimioterapia de principio a fin ha sido determinada sobre ensayos, todavía no se sabe bien, pero lo máximo que se ha llegado es hasta 18 ciclos, ¿sí? Ahora bien, acá lo vemos un poquito mejor, ¿sí? Esto es en un tratamiento de carcinoma de células no pequeñas de pulmón, en el cual se inicia el día 1 el primer ciclo, el día 22 segundo ciclo, el día 43 el tercer ciclo, el día 4 el 64, el día 64 el cuarto ciclo, y a partir de acá se hace una evaluación, ¿sí? A ver qué está pasando. Si no hay progresión, o sea, hay todavía tumor, digamos, ya se sigue con los ciclos, se continúa si todo va bien. Y si hay algún tipo de progresión, se puede cambiar o hacer una cirugía, radioterapia u otro tipo de tratamientos, ¿sí? ¿Por cuánto tiempo se administra la quimioterapia? En este caso, el objetivo siempre es recuperar la salud, ¿sí? La quimioterapia ayudante es una terapia después de que se ha extirpado quirúrgicamente todo el cáncer visible, y esto puede durar de 4 a 6 meses. En cuanto a esta quimio adyuvante, es muy común en cáncer de mama, de colon, de testículo, de linfomas, de Hodgkin, de no Hodgkin, leucemias, ¿sí? Y estos tratamientos pueden prolongarse hasta por un año. Cuando la enfermedad es visible, la duración del tratamiento de quimio dependerá de la respuesta de la enfermedad al tratamiento. Si la enfermedad desaparece por completo, se puede realizar 1 o 2 ciclos más después de esta observación. Si la enfermedad retrocede pero no desaparece, se va a continuar con las quimios mientras sea tolerada y la enfermedad no crezca. Y en el caso de que si la enfermedad avanza, se interrumpe esa quimioterapia y a partir de ahí se busca otros tratamientos o también los deseos del paciente, ¿sí? En cuanto a lo que es la farmacodinamia, mecanismo de acción de la quimio, ¿qué es lo que hace puntualmente? Impide el crecimiento de los vasos sanguíneos, detiene la división celular, produce muerte celular espontánea, apoptosis, ¿sí? E impide la división celular al alterar las estructuras de las células, de todas las células, tanto tumorales como normales. Y en cuanto a los efectos que tiene la quimioterapia, sabemos que la quimio va a detener la replicación de células, tanto anormales como normales. Unas células que se reproducen muy rápidamente, constantemente, son las células, digamos, sanguíneas, ¿sí? Por eso tenemos anemias, tenemos pocos glóbulos rojos, pocos glóbulos blancos, y en este caso, cuando hay pocos glóbulos blancos, ¿sí? El paciente empieza a tener muchas enfermedades oportunistas, por lo tanto el paciente entró en una neutropenia. Significa que es un efecto adverso de la quimio en el cual, al tener pocos caballitos de batalla, glóbulos blancos para combatir infecciones, empezamos a tener infecciones a repetición. Y en este caso, el paciente puede tener neumonías, ¿sí? O distintos tipos de enfermedades. Las infecciones suceden cuando los microbios entran a un cuerpo
y causan una enfermedad severa, ¿sí? Por lo tanto, también ahí es necesario utilizar medicación para tratar esas enfermedades oportunistas. Bien, 8 minutos. Bueno, vamos a hacer una cosa. Así doy todo esto junto. Hacemos un cortecito cortito, se graba rápido todo esto y volvemos y damos esta última parte que tiene que ver con los tratamientos antineoplásicos, ¿sí? Todo lo que es quimio. Así que bueno, hacemos eso, así me queda enterito. Ya volvemos, ¿sí? Bueno.